El silencio absoluto puede ser un castigo mucho más destructivo para la mente humana que cualquier estallido o lamento en mitad de la noche. Tras el repentino y misterioso fallecimiento de su tío abuelo Nicanor, un hombre huraño y solitario que había vivido las últimas 4 décadas completamente aislado del mundo exterior, los hermanos Julián y Mateo heredaron su vieja casona familiar. La propiedad se alzaba en una loma estéril, justo en las afueras de un pueblo que había sido abandonado por sus habitantes tras la guerra civil. La vivienda carecía de suministro eléctrico, agua corriente o conexión telefónica. La única condición legal impuesta en el testamento del anciano para que los hermanos pudieran reclamar el resto de sus cuantiosos ahorros bancarios era una. Debían pasar una semana completa en la casa y realizar un inventario detallado de los cientos de relojes de pared, de cuerda, de pie y de arena que Nicanor había coleccionado y reparado de forma obsesiva a lo largo de su vida. Ninguno de aquellos artefactos funcionaba, todos y cada uno de ellos se encontraban detenidos en horas y minutos completamente diferentes. La primera noche en la propiedad estuvo marcada por una quietud que los hermanos nunca antes habían experimentado. No soplaba la más mínima brisa de viento en el exterior, las hojas de los árboles circundantes permanecían inmóviles, no se escuchaba el canto de los grillos ni el aleteo de las aves nocturnas. El interior de la casona compartía esa misma naturaleza inerte. Los gruesos tablones de madera del suelo, que en cualquier otra casa antigua crujirían al menor contacto, no emitían el más mínimo sonido bajo el peso de sus botas. Era un vacío ambiental tan denso y pesado que generaba una dolorosa presión estática en los tímpanos de los jóvenes, obligándolos a escuchar únicamente el eco interno de sus propias funciones biológicas. A las 3 de la madrugada, mientras Julián revisaba unos viejos legajos de papel amarillento en el salón principal a la luz de 3 velas de cera, notó una sutil alteración puramente visual en el entorno. En la pared de piedra situada frente a él, las agujas de metal de 3 grandes relojes de péndulo comenzaron a moverse al mismo tiempo. El fenómeno carecía por completo del clásico sonido mecánico del tic-tac. Las manecillas avanzaban en un recorrido continuo, perfectamente fluido y desprovisto de cualquier tipo de fricción física. De inmediato, una corriente de aire gélido, denso y estático invadió el salón. No hubo ráfagas ni soplidos, el frío simplemente se materializó en el espacio, provocando que las llamas de las velas se congelaran y se apagaran instantáneamente al convertirse la cera en un bloque de hielo sólido. Mateo, que se encontraba en el pasillo adyacente revisando las habitaciones secundarias, entró al salón sosteniendo su teléfono móvil para iluminar el camino. Al acercarse a su hermano, le mostró la pantalla del dispositivo con una mezcla de desconcierto y fijeza en la mirada. El indicador digital de la hora del teléfono había comenzado a retroceder a una velocidad vertiginosa. Los minutos, las horas y los días transcurrían hacia atrás en un bucle infinito en el monitor, pero el aparato no emitía ninguna de las vibraciones o alertas habituales del sistema. El entorno se había vuelto puramente visual. Ambos hermanos se miraron en la penumbra, envueltos en la pálida luz azul del móvil dañado, fijando la vista hacia el fondo del pasillo oscuro. Observaron cómo la pesada puerta de roble que conducía al sótano de la casa comenzaba a abrirse. El movimiento se ejecutó de forma milimétrica, pausada y constante, como si una mano invisible estuviera empujando la madera con un cuidado extremo para no perturbar el vacío absoluto que reinaba en la estructura. De la abertura del suelo comenzó a brotar una densa y opaca niebla de color grisáceo que se arrastraba de forma pesada por el suelo del pasillo. La sustancia carecía de olor, humedad o temperatura, era una anomalía puramente visual que avanzaba ganando terreno centímetro a centímetro. Julián, experimentando una extraña rigidez mental que anulaba su capacidad de decidir o huir, tomó a su hermano menor de la mano. Ambos comenzaron a caminar de forma automática hacia el umbral del sótano, respondiendo a una atracción magnética e invisible que ejercía la oscuridad del subsuelo. Al asomarse al borde de la escalera de piedra, los hermanos apuntaron hacia abajo con la luz del teléfono. El haz luminoso reveló que las sombras proyectadas en las paredes laterales no se correspondían en absoluto con las formas de sus cuerpos.
Eran siluetas alargadas, con extremidades deformes, delgadas y desproporcionadas, que permanecían completamente estáticas a lo largo de los escalones, como si estuvieran esperando su descenso. En el fondo del sótano, oculto a medias por la masa de niebla gris, el reloj de pie más grande de la colección, un mueble de madera oscura de más de 2 metros de altura, comenzó a emitir una luz blanca, mortecina y fija desde su esfera central. Dentro del compartimento de cristal donde debían encontrarse los engranajes y los pesos de bronce, no había maquinaria alguna. En su lugar, flotaba el rostro humano, incorpóreo y perfectamente conservado, de su tío abuelo Nicanor. El anciano mantenía los ojos completamente abiertos y fijos en el techo, con las pupilas dilatadas y la piel grisácea, congelado para siempre en una expresión de parálisis y espanto perpetuo. A ambos lados del inmenso mueble del reloj, las sombras deformes que poblaban las paredes de piedra comenzaron a separarse de la superficie, materializándose en 3 dimensiones en el espacio físico del sótano. Eran figuras humanas de gran altura, esqueléticas y envueltas en ropajes negros y antiguos que parecían absorber la poca luz del lugar. Las criaturas comenzaron a deslizarse hacia los hermanos, flotando a unos 10 centímetros por encima del suelo cubierto de niebla. No producían siseos, ni sonidos de respiración, ni el menor roce de telas contra las rocas. Su avance era rápido, directo y completamente silencioso. Los hermanos intentaron dar la vuelta para subir los escalones y huir de la estancia, pero descubrieron que sus articulaciones se habían vuelto pesadas, densas y rígidas, como si el tiempo mismo a su alrededor se hubiera solidificado, transformando el aire en una masa de cristal invisible. Julián observó, con horror estático, como una de las figuras de negro extendía una mano de dedos grises y largos hacia el pecho de su hermano Mateo. En el momento exacto en que las yemas de la criatura hicieron contacto con la ropa del joven, el cuerpo de Mateo comenzó a perder toda su coloración y consistencia. Se tornó translúcido, desvaneciéndose en el aire en cuestión de segundos como si fuera una brizna de humo arrastrada por una corriente invisible. No hubo una sola queja, ni una muestra de dolor físico, ni un eco de auxilio. Mateo fue borrado por completo de la realidad espacial en un instante de absoluto vacío. Julián, reuniendo las últimas reservas de su fuerza de voluntad y rompiendo parcialmente la parálisis que entumecía sus músculos, logró dar la vuelta sobre sus talones. Subió los escalones de piedra de la escalera de caracol de forma torpe, empujó la puerta de roble del sótano y la cerró tras de sí, pasando el pestillo de hierro sin emitir un solo ruido. Corrió hacia el salón principal y se ocultó en el estrecho espacio que quedaba detrás del viejo sofá de cuero, encogiéndose sobre sí mismo y conteniendo la respiración en mitad de la negrura más profunda. Pasaron los minutos en una inmovilidad perfecta. El reloj digital de su teléfono móvil se había apagado por completo, dejándolo sin noción alguna del transcurso del tiempo. Poco después, la puerta del sótano volvió a abrirse en el pasillo con la misma lentitud, paciencia y precisión milimétrica que la primera vez. A través de la rendija del sofá, Julián observó cómo una silueta familiar comenzaba a avanzar desde el pasillo hacia el centro del salón. Era Mateo. Caminaba con pasos excesivamente rígidos, mecánicos y pausados, manteniendo los brazos caídos a los lados del cuerpo y la cabeza ligeramente inclinada hacia el hombro derecho. Al entrar por completo en la habitación, la débil luz de la luna llena que se filtraba por el ventanal iluminó las facciones de su rostro. Los ojos de Mateo ya no tenían pupilas ni iris, eran 2 esferas perfectas, completamente blancas, opacas y vacías. El joven se detuvo exactamente en el centro de la alfombra, levantó el brazo derecho con un movimiento seco de sus articulaciones y señaló con el dedo índice directamente hacia el escondite de Julián detrás del mueble, manteniendo una sonrisa estática, perfecta y artificial dibujada en sus labios inertes.